¿Qué tal, mis amados? Shalom para todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno, como siempre, por darnos el privilegio de poder compartir el conocimiento correcto de su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida y aprender juntamente con nosotros. De manera que deseamos que el Eterno le guarde y le bendiga. Que el Eterno haga siempre resplandecer su rostro sobre usted. Pero sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted. Shalom. Como usted puede ver en su pantalla, tenemos el título Entendiendo mejor la Biblia. Vamos a hablar de algunos versículos bíblicos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y vamos a mostrarle a usted la diferencia de pensamiento, de creencia o de interpretación que existe en cada uno de estos versículos. Hay una creencia tradicional, pero hay otra creencia, otra interpretación que se va un poco más profunda, que es cuando nosotros tratamos de profundizar más las escrituras e irnos al contexto cultural bíblico. Esto se logra cuando nosotros tratamos de profundizar más en las Sagradas Escrituras y investigar lo más cercano posible a cuando sucedieron estas cosas. ¿Cómo se logra esto? Buscando los documentos más antiguos que puedan existir, es lo primero. Segundo, conociendo la cultura de los hombres que escribieron la Biblia. Tercero, conociendo la cultura, obviamente, de estos hombres, conociendo su vida, conociendo cómo ellos pensaban, cómo ellos veían las cosas. Entonces, esto y un poco más lo juntamos y podemos lograr un mejor conocimiento de la Biblia. No es muchas veces lo que se nos enseña teológicamente. La teología siempre ha tenido la mejor intención de cómo manifestar al Eterno a través de los estudios. Pero una cosa es la teología y otra cosa es la historia. Amén. Entonces, cuando nos vamos a la historia y estudiamos la cultura, cuando estudiamos el idioma original de la Biblia, entonces podemos dar mejor en el blanco. Y siempre lo hemos dicho, con respecto al creyente y con respecto al cristiano, la mejor intención de todo creyente, de todo cristiano, es poder conocer con exactitud el contexto bíblico. Sin embargo, lamentablemente, debido a tantas opiniones y a tanto punto de vista diferente, aún teológicamente hablando, no todo el mundo llega a alcanzar el significado correcto o la interpretación precisa de la Biblia. Por esto nosotros, a través de este canal Conozca la Verdad, tratamos de compartir con usted el conocimiento que adquirimos, dándole gloria siempre al Eterno, para que usted también sea bendecido y bendecida como lo somos nosotros. Pero antes de iniciar, yo quiero recordarle una vez más que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Y si usted desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Bien, mis amados, sin más, vamos a iniciar presentando algunos versículos y vamos a comenzar con la carta a los Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice la palabra: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. La interpretación tradicional que existe respecto a este versículo es la siguiente. Se enseña que Yeshua es la terminación de la ley en el sentido de que el orden antiguo del que formaba parte la ley ha caducado en Yeshua y es reemplazado por el nuevo orden del Espíritu. La interpretación correcta entonces viene siendo la siguiente. La palabra fin en griego es la palabra telos y se encuentra en el diccionario Strong o en la concordancia Strong, palabra número 5056, que se traduce con exactitud como objetivo. Este pasaje dice entonces en el griego lo siguiente: Cristo es el propósito de la ley
para justicia a todo aquel que cree. Por lo tanto, el texto no enseña el fin de la ley para los creyentes, sino que lo que quiere decir que el objetivo de la ley es Cristo, es Yeshua, que es otra cosa diferente. De manera que entonces, si analizamos el versículo conforme al contexto cultural bíblico, no dice que el fin de la ley es Cristo, con ese fin que nosotros normalmente interpretamos, que es un fin de acabar, de anular. Yeshua mismo en una ocasión dijo: yo no he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir. Y esa palabra cumplir no es cumplir para darle cumplimiento y dejarlo hasta ahí, sino que esa palabra cumplir significa interpretar correctamente, mostrar correctamente, enseñar correctamente. De igual manera pasa aquí en este versículo, cuando dice que el fin de la ley es Cristo, lo que está queriendo decir es, o lo que dice originalmente es, el propósito de la ley es Yeshua, dando a entender que el propósito por el cual el Eterno dio la ley, la Torá, es para llevarnos a Yeshua. Y hasta el día de hoy, la ley sigue vigente, la ley no ha cambiado, no ha pasado o no ha sido anulada, porque el cielo y la tierra todavía están. Yeshua dijo en una ocasión: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Y de esa palabra que él estaba hablando obviamente era de la ley del Eterno. Entonces es importante que usted trate de investigar con más profundidad el origen del texto para que pueda conocer mejor lo que la Biblia dice. Continuamos entonces. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 14 dice la palabra, hablando Rav Shaul: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La interpretación tradicional que existe sobre este versículo es que Jesús clavó la ley de Moisés y sus decretos que eran contrarios a los creyentes, incluyendo todas las partes de la ley en su cruz, y por lo tanto ya no se pueden aplicar. La interpretación correcta entonces de este versículo es la siguiente, que dice y enseña con respecto a esto que un examen cuidadoso del texto revela que la ley no fue clavada en la cruz, sino más bien la lista escrita del Eterno y el riesgo de todos nuestros pecados. Cuando Rav Shaul dice que Yeshua clavó en la cruz la ley, se está refiriendo a la ley del pecado, no a la ley de Dios. Yo le puedo hablar a usted de 3 tipos de leyes de los que habla la Biblia y que para todas simplemente se tradujo como ley. En la Biblia existe la ley de Dios, existe también la ley del pecado, existe también la ley de los hombres, a los que para el tiempo de Yeshua se le conocía como takanot. En español, las tradiciones de los ancianos. Efesios capítulo 2, versículo 14-15 dice la palabra: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y un nuevo hombre, haciendo la paz. Interpretación tradicional. Se enseña que Cristo abolió la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento a fin de permitir a los creyentes introducirse en la gracia de Dios y para que puedan tener paz con los judíos. La interpretación correcta dice que este pasaje afirma claramente que lo único abolido por la carne de Yeshua es la enemistad o el odio entre los judíos y los que no lo son, no la ley misma. Esta enemistad fue causada por mandamientos y ordenanzas extrabíblicas, tradicionalmente rabínicas, nunca por el Eterno, que invitó continuamente a los que no eran israelitas
a que se quedasen y que tuviesen comunión con Israel por medio de la ley, que es la ley de Dios, lo que conocemos como Torá. Continuamos entonces, amado, mostrando algunos versículos importantes. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 dice la palabra: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Antes de mostrarle a usted las dos interpretaciones, la incorrecta o la tradicional y la correcta, quiero mostrarle algo acá, y es que normalmente cuando el creyente cita este versículo, literalmente dice todo lo cual era sombra de lo que había de venir. O sea, que se habla en pasado, se habla de algo como que ya pasó. Sin embargo, usted se va a la Biblia y lo busca y se va a dar cuenta que dice literalmente todo lo cual es sombra, o sea, está en presente, es sombra de lo que ha de venir en futuro, no en el pasado. Entonces, con respecto a la interpretación tradicional de estos dos versículos, es que se dice que puesto que Cristo es la realidad y el objetivo de la ley, de las fiestas, de días de reposo y otros cumplimientos relacionados con el Antiguo Testamento, han sido reemplazadas por la realidad que es Cristo. Si no cumple las ordenanzas y las fiestas del Antiguo Testamento, no te preocupes por ello. No dejes que nadie te juzgue. Esto es lo que se enseña tradicionalmente. Sin embargo, dentro del contexto cultural bíblico, lo que quiere decir es lo siguiente. Para empezar, estos versículos no enseñan a nadie que descuide las fiestas de la ley y el día de reposo, que es el séptimo día. Afirma sencillamente que ningún creyente debe de juzgar a otro por la manera que observa estas leyes y acontecimientos. ¿Qué es lo que quiere decir entonces correctamente el contexto de este versículo? Ambos eran judíos. En el principio ambos eran judíos. La diferencia es que había un judío que creía en Yeshua como el Mashiach, pero que había otro judío que no creía en Yeshua como el Mashiach, pero que tenían ambos la misma ley. Entonces lo que pasa aquí es que habían judíos que celebraban de diferente forma estas fiestas. Entonces habían judíos que juzgaban y que condenaban a otro simplemente por el hecho de que la celebraban de manera diferente. Esto es lo que Pablo entonces está corrigiendo acá. No permita que nadie los juzgue. Luego entonces más adelante comienza a surgir otro nuevo grupo de creyentes que no son judíos, sino que vienen de Roma y de otros lugares, y comienzan entonces a decir y a enseñar que ya no es necesario, porque comienzan a interpretar lo que Rav Shaul dijo aquí. Entonces lo que comienzan a decir y a enseñar que ya no es necesario observar estos días, por lo tanto que nadie los juzgue si no lo guardan, si no lo hacen, si no lo practican. Y hasta hoy en día, esta es la creencia tradicional que se ha mantenido dentro del pueblo de los creyentes. En 1 Corintios capítulo 9 versículos 20 y 21 dice la palabra: me he hecho judío a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sujetos sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. La creencia tradicional que hay con respecto a esto es que Pablo ya no se encuentra ahora obedeciendo la ley, ya que ahora la gracia de Jesucristo lo ha librado de ella. Sin embargo, cuando nos vamos al contexto cultural bíblico, lo que nos enseña es que Pablo no abandonó la ley como comúnmente se piensa después de su encuentro personal con Yeshua o con Jesús. Simplemente él está contextualizando su vida para ganar a más personas para Cristo, que es el Mesías. En Hechos 15, 19 y 20 dice la palabra: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. La interpretación tradicional es que la ley es para los judíos y para los gentiles únicamente está vigente lo acordado en el Concilio de Jerusalén, estos 4 mandamientos. Sin embargo, cuando analizamos el contexto cultural bíblico, se nos enseña de que esto es mentira, de que la ley es para un pueblo y estos 4 mandamientos solo son para los gentiles. Estos 4 mandatos eran tan solo dogmas, eran mandamientos de hombres que, aunque con la dirección del Espíritu Santo, de ninguna manera tenía como fin el sobreponerse a la ley, sino que tenían por objeto o como objetivo el no estorbar a los gentiles que vendrían a formar parte del cuerpo de Yeshua con imposición rigoristas y obligatorios para ganarse la vida eterna. Podríamos agregar a esto entonces que estos 4 mandamientos que se les dio a los gentiles era para que comenzaran a formarse como parte del pueblo de los creyentes judíos. Eran 4 mandamientos que se le daban como principiantes para iniciar. Luego que iban creciendo en la fe y en la gracia, entonces se le iban dando más mandamientos para que lo fueran observando. Obviamente, cuando una persona es nueva creyente, usted no comienza a darle los cargos que se dan en la iglesia a los líderes de una vez. Usted comienza primero a preparar a esa persona, a capacitar a esa persona. No puede darle todo al mismo tiempo, porque se le va a ir, no va a entender y se le va a ir. Continuamos entonces en Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6. Dice la palabra: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y también da gracias a Dios. El conocimiento o la interpretación tradicional que existe sobre esto es que nadie debería de insistir en el mandamiento según el cual se debe adorar en el 7º día, que es el día de reposo. Bajo el Nuevo Testamento todos los días son iguales. Los creyentes salvos no necesitan ser legalistas y no deberían de empeñarse en celebrar el día de reposo judío. Esto es lo que se enseña dentro de la enseñanza tradicional. Sin embargo, dentro de la interpretación correcta, estos versículos interpretados en su contexto no se refieren para nada en observar el día de reposo o el domingo. Empezando con el verso 1 y leyendo hasta el versículo 6, está perfectamente claro que lo que se está discutiendo son las costumbres alimenticias y quizás el ayuno. El apóstol Shaul nos dice que no juzguemos a otro hermano o hermana que come solo vegetales o uno que coma de todo. Algunos creyentes vegetarianos establecían un día a la semana para no comer ciertos alimentos. Otros vegetarianos creyentes comían vegetales a diario. Algunos creyentes, en cambio, se abstenían de ciertos alimentos. Otros comían solo carne. El apóstol Shaul nos instruye que no juzguemos a otros por su preferencia alimenticia o el día en que deciden comer en clase de alimento, que es totalmente diferente. En Hebreos capítulo 8 versículo 3 dice la palabra: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La interpretación tradicional de este versículo es que se enseña que puesto que lo nuevo ha llegado por medio de Cristo, la ley y el Antiguo Testamento han quedado obsoletos, han sido abolidos y han desaparecido, de modo que ya no tiene nada que ver en nuestro caminar con Dios. Esto es lo que tradicionalmente se enseña. Pero cuando nos vamos al contexto cultural de la Biblia, la clave de entender este versículo es el contexto. Habla de la promesa dada por medio del profeta Jeremías en el capítulo 31. Lo que va a desaparecer es la necesidad de conocer la ley,
porque todos la conocerán, dice la palabra, ya que con la venida de Yeshua será despojada nuestra naturaleza pecaminosa y la ley estará plenamente y experimentalmente en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Yahweh el Eterno nunca pensó en cambiar el sistema sacrificial. Lo que cambió fue el sacrificio, que es otra cosa diferente. Gálatas capítulo 4, desde el 8 al 11, nos dice la palabra literalmente: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entendimiento tradicional es que nos enseña que los gálatas estaban volviendo a las ceremonias judaicas de la ley de la que alguna vez fueron esclavos, perdiendo así la libertad que les había dado Cristo. Sin embargo, la interpretación correcta es la siguiente: los gálatas nunca habían tenido la ley por cuanto eran gentiles. Uno de los grupos de estas comunidades se guiaban por la astrología y por la mitología antes de conocer al Eterno. Ahora estaban regresando a estas prácticas y por ello es el lamento de Rav Shaul. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 y 9 dice la palabra: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y los matricidas, para los homicidas. Aquí está hablando de otro tipo de ley que no es la ley de Dios, porque la ley de Dios es para los justos, para los santos, pero aquí está hablando de otra ley. Entonces, la interpretación tradicional que hay sobre esto es que la ley no tiene validez o autoridad en la vida del creyente, ya que hemos sido justificados por el sacrificio hecho por medio de Jesús. Solo se aplica para aquellos que no son salvos. La interpretación correcta nos dice otra cosa, y es lo siguiente: el uso de la ley debe hacerse de acuerdo en los términos de ella misma, conforme a como ella lo establece. Si uno la usa legítimamente, dice Rav Shaul, el hecho de ser justificado por Yeshua no nos exime de las responsabilidades ni de las bendiciones que implica obedecer la ley del Eterno. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 7 y 8 dice la palabra: si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entendimiento tradicional: la ley que producía muerte es ahora sustituida por el ministerio del Espíritu. Sin embargo, analizando el contexto cultural, se nos dice que el ministerio de muerte es la ley escrita en los corazones de piedra, y es por ellos que produce muerte, ya que es imposible obedecerla y comprenderla. Sin embargo, Yeshua nos ha dado por medio de su Espíritu la capacidad de obedecerla. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice la palabra: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El entendimiento tradicional de este versículo es que se enseña que ningún cristiano debe ahora cumplir la ley, ya que Cristo la cumplió por todos al morir en la cruz. Sin embargo, la interpretación correcta es que Yeshua tomó la maldición que implicaba nuestra desobediencia a la ley en el madero. Pero eso no significa que una vez siendo salvos nos otorga el permiso de seguirla desobedeciendo. En Mateo capítulo 9, versículos 16 y 17 dice la palabra: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido,
y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. La interpretación tradicional es que la gracia que vino a través de Jesús no puede ser contenida por la ley mosaica. Sin embargo, la interpretación correcta nos enseña que Yeshua vino a refrescar y a darle la correcta interpretación a la ley. Esta interpretación basada en el Espíritu no cabía dentro de los moldes de la religiosidad legalista existente de esa época en la cual Yeshua le tocó vivir. En Filipenses capítulo 3 versículo 8 dice la palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La interpretación tradicional nos enseña que Pablo habla aquí de su nueva condición como cristiano, ya que ahora en Cristo no necesita de todo aquello de lo que se podía jactar al grado de considerarlo como basura. Lo primero que tenemos que tener pendiente aquí es que Pablo nunca fue cristiano. Pablo siempre fue fariseo. Pablo siempre fue judío, pertenecía al judaísmo y murió siendo fariseo. Él mismo lo dice en una ocasión: yo soy fariseo, hijo de padre fariseos. Entonces la interpretación correcta sobre este versículo es que se nos enseña que Shaul está enseñando a través del uso de indiferencia de ligero y grave. Véase primera regla de interpretación: el valor que tienen sus logros en su carne comparados con el conocimiento de Yeshua. En otras palabras, cuando Pablo todavía no creía en Yeshua como el Mashiach, Pablo tenía un concepto diferente. De hecho, odiaba a aquellos que decían seguir al Mashiach. Pero cuando le fue revelado de que el Mashiach era el Salvador, el Hijo del Eterno, entonces esos conocimientos literales, conceptos cerrados que él tenía al respecto, comenzó a tenerlo como basura. En Gálatas capítulo 2 versículo 1 dice la palabra: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La interpretación tradicional enseña que Pablo no guardaba la ley, ya que todo judío debía subir al menos 3 veces a Jerusalén a celebrar las fiestas judías. Sin embargo, cuando nos vamos al contexto cultural de la palabra, se nos enseña es que el que Shaul no haya subido a Jerusalén a celebrar las fiestas no significa que esto anule la ley o que no la guardaba. Si no subió fue por predicar la palabra y ganar a muchos para Yeshua. Shaul, además de esto, no es nuestro ejemplo a seguir, sino Yeshua, quien sí cumplió toda la ley. Hebreos capítulo 9, versículos 24 y 26 dice la palabra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. La interpretación tradicional enseña que ahora, gracias al sacrificio eterno de Cristo, la ley de Moisés no es más necesaria. La redención por los pecados está hecha y los sacrificios se han vuelto obsoletos. Sin embargo, cuando nos vamos al contexto cultural, se nos enseña que el derramamiento de la sangre de Yeshua en el tabernáculo celestial en ninguna manera abroga la ley de Moisés.
De hecho, todo el contexto de los capítulos 7, 8 y 9 hablan sobre el sacerdocio levítico y el pacto o ley que tenían los levitas para la expiación de los pecados del pueblo. Es este pacto el que ha quedado viejo y desaparecería, no la ley del Eterno o la ley de Moisés, como comúnmente se le ha llamado dentro del cristianismo. Yo quiero dejar este estudio hasta aquí. Hay una segunda parte de este estudio explicando más versículos bíblicos, haciendo la diferencia entre el entendimiento tradicional y el entendimiento cultural bíblico de los mismos. De manera que yo quiero agradecer por su tiempo, agradecer su compañía, agradecer su apoyo, agradecerle una vez más que si no se ha suscrito a nuestro canal, que se suscriba para que aprenda juntamente con nosotros. Si tiene algún comentario positivo o negativo, algo que usted quiera comentar, coméntelo, exprésese, exprese lo que usted quiera expresar, sea libre. Usted tiene libertad para expresarse, siempre y cuando sea con respeto y con fundamento bíblico, con fundamento basado en la palabra del Eterno. Así es que gracias por su tiempo, deseamos que el Eterno le guarde, le bendiga, que haga el Eterno siempre resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.